Tres. Hola a todos, en este video hablaremos sobre la liofilización. Está presentado por Daniela Darme, Mariana Arciniegas, Joana Rueda, Antonia Díaz y quien les habla, Mariana Forero. Bueno, ¿qué es la liofilización? Se puede describir como un proceso de secado suave en el que se extrae el agua del producto sin romper los enlaces moleculares que les confieren el sabor y la textura. La liofilización es conocida como un proceso que se basa en la congelación de un producto de un producto, con fines de conservarla. El producto congelado se pasa a una cámara de vacío donde se produce una separación de agua. Esto para eliminar los agentes que descomponen el producto. El agua se elimina tanto en su estado sólido como gaseoso, esto sin pasar por un estado líquido. Existen diversos métodos de liofilización, y estos se pueden ser utilizados tanto en campos alimenticios, farmacéuticos y cosmetólogos. En la siguiente gráfica podemos observar que cuanto más baja es la presión, también lo será la temperatura. Y si iniciamos a trabajar bajo el punto triple, vamos a evitar el estado líquido, es decir, que el hielo comienza a sublimar. Cuando está más cerca del punto inicial, el hielo iniciará a bajar, lo que hace que este proceso sea muy óptimo. Bueno, entonces en el proceso de liofilización se involucran 4 etapas principales. Bueno, entonces, ¿cuáles son estas etapas? Son preparación, congelación, desecación primaria y desecación secundaria. Bueno, antes de comenzar este proceso es fundamental el acondicionamiento de la materia prima. Entonces, ya que los productos liofilizados no pueden ser manipulados una vez se hayan liofilizado, se haya completado este proceso. Entonces, lo que suele hacerse con alimentos como guisantes o pues los arándanos es agujerear la piel con el objetivo de aumentar su permeabilidad. Entonces, a diferencia de los líquidos, que pues estos se concentran previamente con el fin de bajar el contenido de agua. Entonces, todo esto hace que su proceso de liofilización se acelere. Bueno, entonces la segunda etapa se lleva a cabo pues en congeladores independientes o ya sea en el mismo equipo. Entonces, el objetivo de esta etapa es congelar el agua libre del producto. Entonces, se utilizan temperaturas de entre menos 20 y menos 40 grados centígrados. Entonces, busca que el producto congelado tenga una estructura sólida. Bueno, como en tercera etapa, encontramos que pues esta consiste en el proceso de secación. Entonces, en esta fase, en esta etapa, es necesario reducir la presión interna de la cámara. Entonces, esto se hace mediante pues, una bomba de vacío. Entonces, se aplica calor al producto, pero no se sube la temperatura. Entonces, esto pues usualmente se suele hacer mediante conducción, radiación o una fuente de microondas. Entonces, por último, encontramos pues que se da la desecación secundaria del producto por medio de la desorción. Bueno, entonces esta etapa consiste en evaporar el agua, pues que el agua ligada que se encuentra en los alimentos. Entonces, esto logra que el porcentaje de humedad final de dicho alimento sea menor al 2%. Bueno, hay que tener algo en cuenta y es que deshidratación no es lo mismo que liofilización. Aunque el proceso de deshidratación, al igual que pues, el de liofilización, eliminan el agua del alimento, pero la principal diferencia es que la deshidratación es un proceso un poco más agresivo, ya que el agua se elimina por evaporación y bueno, simplemente aplicando calor. Como sabemos, el calor transforma algunos de los componentes del alimento, lo que provoca cambios en el color, el olor y el sabor. Además, el alimento debe ser sometido a una reducción de tamaño para poder ser deshidratado eficazmente. Es decir, no mantiene su estructura como en el caso de la liofilización. Bueno, a pesar de que pueden utilizarse como sinónimos, otra de sus diferencias son los nutrientes que se pierden. Cuando un alimento es deshidratado, se pierden las vitaminas y minerales, pues en este proceso como tal. Por ejemplo, las vitaminas A y C son las primeras en descomponerse. El peso tampoco es el mismo. Los alimentos deshidratados son más pesados debido a que tienen una mayor cantidad de agua.
Bueno, entonces ahora les voy a hablar un poco sobre las aplicaciones. Entonces, este proceso puede aplicarse en sectores, en los sectores de comida, es en el que más se usa, que en las carnes, como en la carne bovina, aviar y porcina, en frutas, como fresas, banana, ananá, moras, frambuesa, vegetales, quesos y otros alimentos. Los únicos alimentos que no se pueden son los que contienen mucha agua, como por ejemplo la sandía. Además de los que salen acá en la tabla, también están, como ya lo había dicho Mariana anteriormente, los cosméticos y también en medicina para almacenar vacunas. Pero ¿cuál es la ventaja en sí de liofilizar alimentos? Bueno, un alimento liofilizado se conserva durante largos periodos de tiempo a temperatura ambiente mientras se conserva el color, el sabor, los nutrientes y el aroma del producto original, incluso mejor que cuando se utilizan otros métodos de conservación como la congelación o la deshidratación, sin usar conservantes, colorantes, aditivos, ningún tipo de químicos. Además, las temperaturas bajas que se necesitan para el proceso de liofilización previenen daño térmico a algunas partículas o moléculas que se pueden encontrar dentro de los alimentos y también inhiben el crecimiento de microorganismos. En términos de qué le aporta la liofilización de productos agrícolas, significa que los productos agrícolas cuando son liofilizados se valorizan, tienen un valor agregado y también potencian las producciones primarias. Y otra ventaja sería que, como nos venía diciendo Joana, el volumen disminuye considerablemente, entonces los productos liofilizados se pueden almacenar de manera más fácil y transportar también de manera más fácil que los otros. Bueno, ya Daniela les habló un poco sobre las ventajas y ahora yo les vengo a hablar sobre las desventajas. Entre las desventajas están el precio, pues este es un proceso muy costoso. Además, también es un proceso que tarda mucho tiempo, que es una de las razones por las que su costo es elevado. También está el hecho de que los alimentos ricos en agua, como ya lo había mencionado anteriormente, por ejemplo la sandía, no pueden ser procesados por la liofilización. Y como última desventaja está que durante su almacenamiento se pueden producir oxidaciones con más facilidad. Sí hay empresas que liofilizan en Colombia y su esquema de modelo se divide en dos. Primero que todo están aquellas empresas como Cero Colombia o Fontus, que primero tienen sus propios productos liofilizados, pero además prestan sus liofilizadores para que otras empresas también desarrollen sus productos. Y ya empresas más comunes que tienen simplemente productos liofilizados, como sería Hans, una marca de café que tiene productos liofilizados, su café es liofilizado. También Juan Valdés también tiene café liofilizado. Y otra marca sería, por ejemplo, Étnica, que solo tiene frutas liofilizadas y ya, eso es todo. Pero hay una marca que se llama Alivital. Esta marca también genera polvos, también tiene flores liofilizadas, pero su valor es realmente bastante alto. Por ejemplo, las flores llegan a costar 50.000 pesos y los polvos que ven ahí, esos polvos de mora liofilizada, llegan a encontrar entre 100 y 120.000 pesos. Bueno, al hablar de liofilización, frecuentemente se surgen unas preguntas. Por ejemplo, una de ellas, ¿por qué es importante conocer la temperatura a la que congela, en este caso, los alimentos? Bueno, la temperatura de congelación de la muestra se le conoce como punto eutéctico. Es donde la muestra está al 100% congelada. Esta temperatura, nos sirve para seleccionar la liofilización correcta. Para lograr una buena liofilización, debemos considerar que nuestro equipo debe estar por lo menos entre 15 grados centígrados más frío que la muestra. Así esto evitará que la muestra se descongele y arruine el producto final. Otra pregunta que también surge es, ¿cuál es el secreto de una buena liofilización? Bueno, el secreto está en la congelación. Esta es la etapa más importante de la liofilización. De esta depende el éxito del procedimiento. Un producto bien congelado será un producto bien conservado. Y como otra pregunta, si la congelación es lo más importante, entonces, ¿cómo debo congelar pues, la muestra? Bueno, como ya hemos dicho, congelar es lo más importante. Entonces, debemos considerar dos puntos.
primero está la forma que importa, ¿sí? La forma importa. Es decir, que congelamos nuestra muestra puede ayudarnos a liofilizar de forma más eficiente, ¿sí? La manera en que lo hacemos. Otro punto importante es la velocidad. La velocidad importa. Si congelo de forma rápida, por ejemplo, con nitrógeno líquido, voy a tener un cubo de hielo muy compacto y esto podría alentar el proceso, ¿sí? Retrasarlo. Por el contrario, al congelar de forma lenta, es decir, mediante un ultracongelador, obtendremos un cubo de hielo poroso que facilitará el desplazamiento de las moléculas de agua de nuestro producto. ¿Sabías que los sistemas de liofilización también se utilizan en la industria biotecnológica? Así es. En ellos se pueden conservar más tiempo las vacunas y las sustancias activas farmacéuticas. Bueno, otro dato interesante es que los alimentos pueden ser liofilizados en diferentes formatos, ya sean cubos, tiras, granulado o en polvo. Entonces, estos son utilizados en la fabricación de snacks, sopas instantáneas, purés instantáneos, entre otros alimentos. Bueno, un dato curioso es que además de la conservación de vacunas, levaduras, alimentos, entre otros, la liofilización tiene otra sorprendente aplicación. Entonces, esta es la conservación de libros y documentos. Entonces, esto realiza la eliminación de agua que provoca este tratamiento, impide que el crecimiento de microorganismos degraden la celulosa del papel. Entonces, esto también impide el deterioro que provoca el agua por sí misma. Bueno, ¿cómo liofilizar en casa? Bueno, la liofilización no es un proceso que se pueda hacer propiamente en casa, pues para poder desarrollarlo en condiciones es necesaria una maquinaria especializada, en concreto un liofilizador. Por medio de estos aparatos, el proceso puede ser realizado industrialmente. Ahora bien, para hacerlo en casa podemos seguir los siguientes pasos. Sin embargo, el proceso no será perfecto, pues replicar una cámara de vacío en casa es algo complicado. Y pues esta parte del proceso se reemplaza dejando los productos por más tiempo en el congelador. Bueno, entonces, se empieza con una bandeja de malla de metal, ¿sí? Esta bandeja debe tener algunos orificios o el proceso de liofilización tardará más tiempo. Después de esto, se corta la fruta, bueno, el alimento en trozos delgados, porque cuanto más delgada sea la rebanada, pues más rápido será el proceso. Luego, esto se acomoda en la bandeja y se ingresa al congelador. Bueno, después se mantiene en el congelador por alrededor de una semana para que se sequen totalmente. Y por último, para probar este experimento, se retira pues una rebanada y se descongela. Si no está completamente seca, se volverá de color marrón y bueno, si esto sucede, se vuelve a dejar pues ese trozo en el congelador por un par de días más. Bueno, Mariana les acaba de hablar de las máquinas que se pueden, de la forma en la que se puede hacer esto en casa. Entonces ahora yo les voy a hablar sobre los costos que tiene hacer este proceso en un sitio especializado. Pues las máquinas, los costos de las máquinas dependen tanto del modelo como de los componentes que sostienen. La más barata es la LA-B4, que vale $16.000. Luego encontramos la LA-B4C, que cuesta $18.800. Y la más cara, el modelo más caro que existe es el L20, que vale $70.000. Recordemos que cada una pues va a tener una precisión distinta y va a tener una utilidad distinta. Entonces, la máquina que compremos o la liofilizadora que queramos comprar debe depender del uso que nosotros le queramos dar. Entonces, ahora Mariana les va a explicar un poco más sobre las máquinas. Bueno, las máquinas que se utilizan normalmente o que son más frecuentes en el uso son la IOC, que consiste en ahorrar espacio con un máximo de flexibilidad. La IOCS está diseñado para productos que son nuevos en el mercado y se producen inicialmente en pequeñas y medianas cantidades. La IOS
permite liofilizar grandes cantidades de forma segura. Y para concluir, la IoD, que su arquitectura especial con dos tipos, hace que la base estrecha permita la integración incluso en los espacios más reducidos. Bueno, ahora para terminar, pues queremos darles las gracias por haber visto nuestro video. Bueno, entonces esta es la bibliografía. Estas fueron las fuentes de las que sacamos principalmente la información. Y ya para terminar, queremos darles las gracias por ver este video. Suscríbanse y denle like.